Continuamos con Julio Torres Julio Torres. Resino, del Salvador. Es escritor salvadoreño residente en Saskatoon. Ha publicado 10 libros de poesía y uno de cuentos, Con Aurora después y otros cuentos. Ha participado en diversos festivales internacionales de poesía. Obtuvo el primer premio de poesía en el certamen literario convocado por la Celebración Cultural del Idioma Español en Toronto. Su poesía ha sido traducida al inglés, italiano, francés y rumano. Entonces, Julio, tienes la palabra. Gracias, Silvia. Yo escribo, como dijo Silvia, poesía y cuento. Y en la poesía fue de manera inconsciente que que yo escribía teniendo El Salvador como referencia. Eso al principio yo no tenía control, ¿no? Es decir, me hacía mucha falta El Salvador y escribía sobre eso y toda la cosa de la nostalgia. Pero después fue cambiando y luego yo tuve que hacerlo más consciente, ¿no? Yo siempre he querido que en mis poemas aparezcan poemas en mis libros aparezcan poemas sobre El Salvador, así como también poemas sobre Canadá. Entonces, por ejemplo, hay muchos poemas que son sobre la ciudad de Toronto, sobre las calles de Toronto, y menciono las calles con sus nombres. En mi último libro hay un poema que se llama Luna de Saskatchewan. Entonces, he querido hacer eso conscientemente. Ahora, algunos cuentos que son realistas tienen lugar en El Salvador. Y ese hecho, ¿no? Y menciono las ciudades, los pueblos, y se convierten en parte de la semiosis, en parte también del conflicto del cuento, ¿no? Si no los ubico ahí, no tendrían sentido, ¿no? Entonces se vuelven así. En el caso del cuento que aparece en la antología que se llama Ismael, ahí también, ¿no? El conflicto nace a raíz de que la historia se desenvuelve en un país latinoamericano. No se dice que es El Salvador, si la gente lo asume, cosa de ellos, pero no se especifica, ¿no? Así que voy a parar ahí. Gracias, Julio. Muy interesante. Sí, aquel cuento no dice el lugar, pero sin embargo, claro, uno se lo pone donde quiera ponerlo, pero es factible que pueda suceder en cualquiera de nuestras tierras. Muchas gracias, Julio. Bueno, la misma pregunta para Angelina. Silvia, ¿puedes leer un poquito su currículum? Claro. Angelina Peraza es graduada de Ciencias Económicas en Venezuela. Vive en Oakville. Estudia escritura creativa en español en la Universidad de Toronto. Su primera novela, La voz de los susurros, fue publicada por la editorial Mapalé en el 2016. Esta novela fue galardonada con varios premios en el International Latino Book Awards. Ha publicado cuentos en las antologías Historias de Toronto, La cola del cerdo e Historias de Montreal, todas ellas publicadas por Lugar Común. Y actualmente trabaja en su segunda novela. Entonces, Angelina, tienes la palabra. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. En relación a la presencia de Venezuela en mi escritura, yo creo que Venezuela ha estado presente desde un principio y de alguna u otra manera pues siempre va a estar. A Venezuela la llevo dentro de mí y cuando vienes de un país como el mío, que ya lleva 22 años sumido en una dictadura y la gente viviendo pues las consecuencias de estar lidiando con un antigobierno, pues yo miro a Venezuela con mucha nostalgia y con mucha tristeza. Entonces, para mí la escritura es una manera como de tocarla, de acariciarla y de acompañarla. Yo siento cuando escribo de Venezuela que le estoy diciendo a través de mis palabras, estoy lejos, pero estoy contigo, estoy presente. El microrrelato Luz, que está ambientado en Caracas,
Nació porque el año pasado, en marzo del 2019, Venezuela vivió una semana que estuvo sin luz. El país pasó una semana completa en un apagón nacional. Entonces ustedes se pueden imaginar el caos que se vivió en Venezuela durante esa época. Por eso el tono narrativo de ese cuento es muy fuerte. Son voces que están llenas de impotencia, de descontento, de sufrimiento. Y yo traté en ese marco de esas 500 palabras, pues expresar lo que se está viviendo en Venezuela y el deterioro económico, social y moral en que se está viviendo ahorita en mi país. Aparte de la luz y la gasolina, aparte de la luz y el agua que se va todos los días, ahorita también estamos viviendo la escasez de la gasolina. Entonces son cosas muy tristes que hay mucha materia para escribir. Gracias, Angelina. Los temas que se abordaron en esta antología son de diversos, naturalmente, orientación, ¿no? Y naturalmente, ¿por qué pensamos también que es importante hablar de dónde nosotros provenimos? Porque son los años, de alguna manera, formativos, no solamente desde el punto de vista social y profesional, sino también literario, ¿no? Yo soy de aquellos que llevan muchos años acá, y claro, los primeros años, el grupo de escritores que teníamos acá, chilenos, argentinos también hablábamos solamente de Santiago, de Buenos Aires, y luego, claro, uno va matizando ese trabajo con otras cosas, naturalmente, porque de alguna manera para todos, o para algunos, la definición de escritores, somos a quienes tenemos que dar un testimonio de nuestro paso por esta vida, de alguna forma. Bueno, yo creo, Silvia, podemos ofrecer la palabra, ¿no es cierto?, a un máximo de 3 personas antes de empezar una segunda vuelta, para que, ¿no es cierto?, a cualquiera, ojalá a uno a la vez de los autores, porque le dice, quiero que los 4 autores me hablen. Vamos a elegir uno por lo menos, ¿no? Eso, me encanta estar en este momento con ustedes, verdaderamente me llena pues como de mucha alegría poder compartir de pronto este gusto exquisito de poder escribir. Y yo digo, pues quisiera preguntarle ahora a Angelina directamente con ese sentimiento de que no hay luz, de que no hay agua, de que no hay ahora gasolina, un país tan inmensamente rico, ¿sí? O sea, ¿qué en su obra, ella qué nos quiere decir, pero no tanto de ese dolor, sino de esa parte pintoresca? ¿Qué es lo que le queda a Venezuela por rescatar? Sí. Mira, yo tengo que salir de Venezuela ya 15 años, entonces yo cargo en mis recuerdos pues una infancia y una juventud de una Venezuela muy bonita, ¿no? Una Venezuela, por supuesto, que ya no existe, porque como dije anteriormente, pues ya Venezuela lleva en este régimen 22 años y ha destrozado prácticamente todo. Rescatar, yo pienso que nos queda rescatar la juventud, rescatar, lo malo es que por lo menos yo tengo sobrinos y la mayoría de mis sobrinos, aunque mis hermanos están allá, mis sobrinos ya se han ido. Y yo siempre siento esa nostalgia porque por lo menos puedo nombrar una sobrina que se acaba de graduar summa cum laude y está trabajando en Panamá. Yo digo, Dios mío, podía estar trabajando en Venezuela. Entonces, sería rescatar la juventud, pero tenemos que brindarle a la juventud oportunidades. Entonces, yo creo que mientras ese gobierno siga ya reinando, pues no van a haber oportunidades. Y lo que yo puedo hacer por fuera, que estoy aquí, es tratar de, a través de las cosas que escribo, pues dejar testimonios de las cosas que están pasando. Cuando tengas la oportunidad de leer el cuento que está en la antología, pues ahí yo narro ese hecho histórico, en muy cortica, en apenas 500 palabras, pero como para dejar un testimonio de lo que se vivió en esos días. Muchas gracias, Angelina. Gerardo había pedido la palabra. Sí. Mi pregunta es para Andrés. Y Andrés, la pregunta que yo tengo es, a mí me encanta la ciencia ficción, fantasía, todo esto. Entonces me encanta que tu cuento sea de ciencia ficción.
Y lo que me preguntaba es, ¿qué autores de ciencia ficción a ti personalmente te gustan más? Y tal vez latinoamericanos, si hay algún autor o autora que te guste más. Y Gerardo, esa es la pregunta número... Se adelantó un poco, pero Dale. Bueno, encantado, Gerardo, gracias por la pregunta. A ver, en realidad podríamos, como dijo Silvia antes de iniciar un poco cuando estábamos haciendo un preludio, podríamos pasar horas y horas hablando de autores, de libros, de géneros. Realmente creo que todos los que estamos aquí compartimos el amor por la literatura escrita, y, o sea, escribir y leer. Y todos creo que hemos pasado más de una noche amanecidos leyendo algún libro que no podemos despegarnos. Como para cortar un poco mi respuesta, en realidad el autor que más impactó en mí fue Isaac Asimov. Recuerdo tanto que uno de los relatos que más me impactó fue La Última Pregunta, que es uno de los relatos favoritos de él junto a otro que se llama Anochecer y que tuvieron premios y demás, que realmente es un final sumamente inesperado, ¿sí? Entonces, autores como ciencia ficción, te puedo mencionar muchos, qué sé yo, J.J. Benítez, entre otros, pero realmente la influencia más grande que tengo es Isaac Asimov. Muchas gracias por la pregunta.